El periodismo en general atraviesa por una particular crisis de credibilidad. La propagación de noticias falsas por un lado y las evidentes agendas personales por el otro han derivado en que la audiencia, incluida la televisiva, haya dejado de creer. Esta crisis, que es mundial, toca también lo nacional y lo regional. El público cada vez cree menos en los periodistas y el periodismo tradicional. De hecho, por redes sociales estamos lamentablemente acostumbrándonos a tener que lidiar con comentarios muy desobligantes sobre este tipo de periodismo y de periodistas. Pero por otro lado, en las mismas redes se propagan las famosas fake news, las noticias falsas. ¿Qué piensa de esto el periodismo del Caribe? ¿Qué piensa de esto el habitante del Caribe? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. Creo que trabaja para el pueblo. Los medios están en manos de la clase política y hay que mirar alrededor de sus intereses. Hay veces que trabaja por sus intereses. Para ambos, porque ellos estudian para eso y además están informando lo que sucede alrededor. Yo digo que trabaja para las dos cosas, tanto para darnos información a la gente como también para beneficiarse ellos. Indudablemente este es un tema muy interesante, muy pertinente. Consultamos en El Contenedor a periodistas y directores de medios. Veamos. Yo creo que para ser buen periodista es vital ser buen ser humano, tener buenas intenciones, interesarse por la gente y los problemas de la sociedad, y luego está, digamos, todo este montón de cosas que durante la carrera periodística nos enseñan, que es ser muy exactos, muy meticulosos en la información. El buen periodismo siempre se debe hacer objetivamente, con temas que le interesen a la comunidad, tratados de la manera más objetiva. El periodismo no tiene claves específicas, es muy variante, pero hay un principio fundamental que es el rigor. O sea, el rigor periodístico quiere decir, no hay verdades reveladas, no existe en realidad la objetividad, existen los tonos de objetividad, pero sí la transparencia existe, independientemente de las equivocaciones. A veces no hay rigor por la rapidez, pero eso no quiere decir que haya mala fe. Entonces el rigor es fundamental, buscar la exactitud con prontitud. Si uno no encuentra la exactitud con prontitud, inclusive hay medios que consideran que es mejor salir chiviado que equivocado. Mientras hay medios que dicen que ante la duda, públicalo, ante la duda, emítelo. Y eso es de mucho riesgo, porque es no considerar ese principio fundamental que es el rigor y no considerar que se le puede hacer daño a muchas personas o a la persona, si es el caso de un funcionario o de un ciudadano común y corriente, que afecte la noticia por la rapidez, decía hace un momento, de dar la chiva. Yo creo que sin lugar a dudas ha sido muy convulsa la relación de la tecnología con el buen periodismo o el periodismo en términos generales. Pero si bien es cierto que es un prisma, es decir, por un lado, ellas ayudan a que la información pueda ser divulgada y que llegue a nuevas generaciones y que se expanda, pero por otro también han sido los algoritmos los que se han sentado en el banquillo de los culpables al momento de replicar las noticias falsas o información que tiene falta de veracidad. Pero yo creo que por eso el periodismo se ha estado reinventando y por eso nosotros también tenemos que cargar, digamos, con esa responsabilidad de ser muchísimo más exactos en nuestra labor. El periodismo no está perdiendo la batalla ante las fake news, no la va a perder ni siquiera. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que consume periodismo tradicional, que consume medios de comunicación, porque sabe que la información que se maneja en ellos es veraz, es real y es verificable. Los que están perdiendo la batalla en realidad son aquellas personas que están produciendo la fake news, que riegan a través de redes sociales, que hacen virales a través de redes sociales cualquier noticia falsa, y también pierden la batalla aquellas personas que se creen esas noticias falsas y que no van a un medio de comunicación a verificarlas. Hemos visto muchas veces historias de famosos a quienes las redes sociales dan por muertos y finalmente la comunidad se entera de que es falsa la noticia del fallecimiento gracias a un medio serio, un medio responsable, sea cual sea. Yo creo que el rigor no es solo para los periodistas, es para los ciudadanos.
La gente quiere que la responsabilidad sea de los demás. El ciudadano quiere que la responsabilidad sea de los demás. En el caso del periodismo, quiere que el periodismo sea juez, que sea una baranda judicial, que atienda los casos de policía, que atienda las denuncias porque no lo atienden en la EPS. Es un problema de la justicia y del Estado o de las empresas y del servicio, no del periodismo. El periodismo se encarga de dar las noticias. Que hay periodismo social, que hay periodismo que se llama útil en el sentido, todo es útil, ¿no? Pero en el sentido de un servicio específico, como asesoría, como ayuda a la gente, es una cosa. Lo otro es que el periodismo asuma posiciones y que se pierda de su línea y su cauce original, que es el de informar. Las batallas no están perdidas, al contrario, yo creo que las redes nutren mucho el periodismo. Lo que tiene que hacer el periodista es verificar que no sean noticias falsas. Luego de la pausa, en el estudio del Contenedor tendremos invitados especiales, televidentes, con los que vamos a conversar acerca del quehacer periodístico y su presencia en el canal regional. Ya regresamos. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando con televidentes del Caribe sobre su percepción acerca del periodismo, las actuales coyunturas del mismo y el periodismo que se ve en nuestro canal regional. Tenemos como invitados en estudio a Jean-Pierre Mandonet y a Álvaro Zambrano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias. Ustedes muy amables. Para empezar, ¿cómo se informan ustedes de las cosas que pasan a diario? Bueno, todos los días, yo primero que todo cojo el celular después de levantarme, hago un resumen de redes sociales y cuando voy a comprar el periódico, más que para informarme, para poder contextualizar, para profundizar un poco, porque tengo claro que ya el periódico no es en esencia eso que estamos buscando para enterarnos de qué pasó, sino cómo pasó. Y es en parte uno de los retos que tiene el periodismo hacia el futuro para poder sobrevivir. Entonces, por ese lado vamos por ahí. Los noticieros nos datean en temas puntuales. Los noticieros televisivos. Televisivos. Pero para contextualizar sí recurro mucho a la prensa impresa. Es decir, que inicias el día revisando redes, pasas a la prensa impresa para contextualizar y después buscas datos en los noticieros televisivos. Exactamente, pero la prensa escrita es la base de mi información diaria. Muy bien. En el caso de Álvaro. En la mañana, primero que todo, lo que hago es redes sociales, luego camino a la oficina, voy escuchando la radio y luego cuando llego a la oficina, pues constato de que lo que se ve en redes sociales esté en la prensa escrita y que sea totalmente real. Muy bien, como podemos notar, de inicio de día se acercan inmediatamente a las redes y después buscan a los medios tradicionales para contrastar información o para validar esa información. Que sea cierta, claro. Es decir, que ustedes creen que en ese orden sigue siendo la prensa tradicional la validadora de la información. Es decir, si no está publicado o dicho o lo vimos por televisión, ¿dudamos de su veracidad? Jean-Pierre. Pues es una pregunta un poco abierta, porque si en parte el periodismo está atravesando por una crisis, es por la pérdida de credibilidad en los medios tradicionales, que han tenido que reinventarse primero que todo ante el auge de las redes y ante los resultados electorales de los últimos 3 años, que han dejado en entredicho al periodismo como enemigo de un sector político, más allá del uso de la argumentación que se requiera para poder validar una información. Hay cierto estigma de ciertos sectores políticos, no solo en Colombia, es un fenómeno global, que tiene a la prensa derecha como chivo expiatorio de un sector político que no quiere... Perdón, pero entonces se trataría entonces de una paradoja, en el sentido de algo irónico, que no le creemos mucho a la prensa tradicional, pero buscamos a la prensa tradicional para validar eso que nos llega por redes sociales. Totalmente de acuerdo. Es así. Y lo que dice el compañero también, porque con todo esto de la política, todas las personas pensamos que los medios manipulan todas las encuestas, toda esa parte para favorecer. Pero en sí, siempre nos vamos a lo tradicional porque
es veraz, o sea, es constante, es lo que está escrito, es lo que vemos, es lo que podemos constatar, y más si viene una fuente importante, llámese un periódico de la costa, llámese un programa de noticiero, del mediodía, uno siempre espera las noticias de la una, del Caribe, a ver, sí, es cierto, sí pasó. ¿Se consideran ustedes audiencia crítica? Es decir, revisan más allá de lo que están encontrando apenas escuchan en las redes sociales o lo leen o lo ven en el noticiero del mediodía, buscan contrastar la información o por los mismos afanes del día, de pronto un solo medio es al que buscan para encontrar la información. Ahí también juega la naturaleza del medio, porque hay medios a los que les creemos más que a otros dependiendo de su línea editorial. Yo pienso que la crisis de credibilidad también parte de las posturas, o sea, de qué tan de trinchera puede llegar a ser un medio frente a otro. Y eso tiene que ver mucho con el periodismo que se practica aquí en Colombia. Hay medios que se mantienen más neutrales, otros que sí toman posiciones y han sido estigmatizados hacia ciertos sectores de la política y de la economía, otros cuya independencia ha despertado enemistades en los sectores más radicales. Entonces ya a partir de ahí, cada quien a partir de su criterio puede notar cierto sesgo informativo hacia un medio y hacia otro. Entonces yo pienso que todo parte del criterio que tenga cada quien a la hora de transitar la información que recibe y darle buen puerto. Pero en esa línea del criterio, obviamente pasa por la interpretación subjetiva, exacto, como toda interpretación que hace quien está leyendo o viendo el programa de televisión o escuchando la radio o como sea que uno se esté enterando. Como pasa por lo subjetivo, entonces podemos encontrar discusiones acaloradas como las que hemos vivido en Colombia, no solamente en Colombia, sino en el mundo alrededor precisamente del periodismo que anotabas de trinchera, porque pareciera que el buen periodismo o la buena opinión es la que está de acuerdo con lo que yo estoy pensando. Puede ser que se haya perdido en esta guerra entre redes sociales y periodismo tradicional la capacidad de argumentar. De pronto la esencia objetiva de llevar la noticia como tal. Pero yo pienso que con la falencia que hay en todo el Caribe, en todo el país, en parte de la educación, que siento que a veces los jóvenes, por redes sociales y eso, no se dan cuenta de pronto de una mala redacción, de un mal escrito de ortografía en un periódico, que a veces para los jóvenes no es importante. Para las personas que leemos y estamos pendientes de cuándo ese periodista se equivocó y cómo puede cambiar la noticia en una sola palabra, cómo puede parecer que la noticia que está dando, si no es objetiva, pasa a ser de objetivo a ser amarillista. Entonces es muy importante cómo dicen las cosas, la forma en que el presentador dice la noticia. Entonces para mí es importante, no sé para otros jóvenes si... ¿Puedo agregar algo? Claro. Más allá del objetivo, yo pienso que la objetividad es relativa porque a la hora de la verdad el periodista cuando se siente a escribir parte de las vivencias y experiencias con las cuales él se relacionó con la noticia. Él va a contar una verdad, pero fue la verdad que él vio y la verdad que puede leer o que puede ver de otro lado de la pantalla del televidente es totalmente sujeta al contraste entre información de uno y otro. Yo lo que pienso es que en el terreno del objetivo, ahí lo que pasa a jugar es la argumentación. El contrastar entre el poder argumentativo entre uno y otro te lleva a ti a encontrar una verdad, más allá de la subjetividad, en la fortaleza de la defensa de la información de uno y otro. Y no tiene que ver solo con las palabras, también juega mucho el tamaño de la imagen, la foto, la ubicación de la noticia, el segmento en el que está la noticia. Entonces por ahí juega la cosa, es un rompecabezas. Vamos a tratar de aterrizar en la realidad del Caribe colombiano desde su punto de vista como ciudadanos del mismo. ¿Cómo perciben ustedes, cómo viven el periodismo en el Caribe? Bueno, yo pienso que viendo cómo ha evolucionado algunos de los noticieros, me parece fabuloso que hayan cambios, que no nos quedemos siempre en lo mismo, sino que vayamos cambiando ese formato y que veamos que un noticiero de la costa caribe está a nivel de un noticiero de cadena nacional,
me gusta que cambie mucho la forma de cómo los presentadores han innovado en la forma de llevar la noticia. O sea, presentadores jóvenes, presentadores que se saben desenvolver, que saben hablar y que le llegan y uno les cree, le llega la noticia a uno y dice, bueno, excelente. Y que sobre todo le están dando la oportunidad a jóvenes. Muy bien. Jean-Pierre, en tu caso. La manera de ejercer periodismo es cada vez más democrática. Los espacios son cada vez más grandes y hay más oportunidades para los jóvenes, pero hace falta un cierto grado de pluralidad, de que más allá de la forma se evalúe el fondo, de que hay muy pocos medios, son muy puntuales, tanto en televisión como en radio, como en prensa impresa. Hace falta, pienso yo, una mayor diversidad de posturas editoriales que caen dentro de una especie de costo social o estigmatización en caso de llegar a defender ciertas posturas que no son aceptadas por ciertos sectores de las clases dominantes. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. Ahora mismo, como se está viendo la situación en el país, demuestra que está trabajando para sus propios intereses. Muchas personas que dicen que trabajan para sus propios intereses. Trabaja para la gente, para la comunidad. La voz del periodista hace a la vez la voz del pueblo. Claramente los medios tradicionales pueden responder en gran parte a los intereses de terceros y eso no es un secreto. Yo creo que cuando somos conscientes de esto podemos escoger bien los medios de comunicación a los cuales seguimos. Históricamente se ha puesto en duda porque en verdad los medios a veces tienen una participación política, tienen compromisos políticos, compromisos económicos y eso forma parte del proceso natural del establishment, del establecimiento. No quiere decir que sea bueno, pero depende muchas veces de la pauta, muchas veces de grupos y controles políticos o monopolios económicos y eso afecta la objetividad del periodismo, lo que se denomina objetividad, que en realidad es el rigor. No creo que se esté perdiendo la credibilidad en el periodismo propiamente dicho. Insisto, la gente sigue viendo televisión, oyendo radio, leyendo periódico. Ahora, que discutan las noticias está bien, porque quiere decir que es un público inteligente. Los medios están también para formar públicos. Anteriormente la gente acudía más a los medios para buscar la información que necesitaba. Sin embargo, ahora esta credibilidad ha bajado, como lo decía, la comunidad busca otras opciones como las redes sociales, como páginas web, que algunas veces resultan ser falsas. Pero más que por la generación de contenido falso, de la fake news, más que eso es por la manera como se maneja la información en diferentes medios. Algunos que tienen favores políticos, otros que hacen parte de casas políticas, de casas económicas. Entonces esto genera que se tergiversen algunos contenidos noticiosos y es por eso que la comunidad se aleja un poco de ciertos medios. Sin embargo, la confianza se puede recuperar, estamos a tiempo y la invitación es que se generen nuevos medios de comunicación. Hay mucho periodismo nuevo, muchos periodistas que están saliendo de las diferentes universidades y que pueden crear medios de comunicación alternativos, medios de comunicación comunitarios que podrían generar la confianza ante la audiencia y obviamente generando contenido de calidad, contenido objetivo y veraz. Estamos en una crisis que es mucho peor de lo que parece, a mi parecer, y es decir, hay responsabilidad y hay tareas en los lectores, en los ciudadanos, en los radioescuchas, en los televidentes, como también en el periodismo y en el periodista sobre todo. Pero eso sin desconocer cuáles son las realidades y a partir de conocer las realidades y de no ser tan idealistas, yo creo que podemos hacer un equipo y empezar a escoger bien qué escuchamos, qué leemos y nosotros también qué historias contamos y qué enfoque le damos a las distintas noticias. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, conversando con ciudadanos del Caribe sobre las actuales coyunturas del periodismo. Está claro, se ha repetido mucho y particularmente creemos que es así, que el periodismo está pasando por una crisis. Más allá de los medios, el periodismo pasa por una crisis de credibilidad.
¿Cómo creen ustedes, como ciudadanos interesados y preocupados, que el periodismo, más allá de donde lo veamos y como nos acerquemos a él, puede recuperar esa credibilidad y ese estatus que alguna vez tuvo? Como lo que estamos haciendo ahora mismo, haciendo una entrevista, utilizando a personas del común, no dejando que personas que tienen trayectoria, que tienen una influencia, que saben manejar, porque las personas como yo, que estamos totalmente el día a día, en la calle, tratando, vemos a una persona importante del Caribe y decimos, no, seguramente ese está con no sé quién. ¿Ya me entiendes? Como está tan polarizado la situación en el país, preferiblemente pienso yo que deberían trabajar pues con personas no que tengan esa experiencia en el ámbito político, que sean parciales, que no sean tan... Es decir, que buscar que el periodismo le otorgue voz, no necesariamente a quienes siempre hemos visto con el discurso dominante. Exactamente. Muy bien. ¿Y en el caso de Jean-Pierre? Yo lo que pienso es que aquí los medios deben dejar de hacer el juego a las redes sociales, porque las redes fueron creadas con una naturaleza totalmente distinta, totalmente contrastante al periodismo. Así como hay una brecha entre el periodismo y las relaciones públicas, hay una brecha con las redes, porque en las redes viene a jugar la inmediatez. Y en el periodismo, más allá de la inmediatez, lo que se necesita es buscar la verdad y fortalecer la línea argumentativa para generarle herramientas para el debate a la sociedad civil. Entonces en las redes tenemos este tira y afloje de la imagen, del rumor, del chisme, del morbo, y la fortaleza de la comunicación de esa noticia en la red puede contrastar con una buena línea argumentativa en una columna, en un reportaje, en una editorial, que muchas de las personas, sobre todo jóvenes que miran redes, que utilizan redes a diario, no van a leer. Entonces, pienso que el problema va por ahí, va por un regreso a la naturaleza, a los principios, a la profundidad. Pienso que el periodismo puede sobrevivir por ahí y en los modelos de negocio estamos evolucionando un poco. Álvaro, Jean-Pierre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes también por invitar. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor su opinión nos interesa. ¿Cree usted que el periodismo trabaja para la gente o trabaja para sus propios intereses? Oscar Santiago 24. Considero que muchas personas trabajan para su propio beneficio, pero también hay otras que sí tienen ética, pasión, vocación por este trabajo. Seralb 2013. Todo va en la ética, entrega y profesionalismo del periodista, pero no olvidemos que aún existen periodistas que por unos cuantos pesos difunden información no certera o incluso cambian la historia a su conveniencia. Marc Aurelio. En mi humilde opinión pienso que sí existe una maquinaria tras bambalinas que sí trabaja sus propios intereses. Pocos veo con fondos sociales y humanitarios incondicionales. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Cordial distancia. Entre periodismo y fuentes debe existir una cordial distancia. En la medida en que el periodismo actual entienda que el recuperar la credibilidad de la audiencia pasa precisamente por respetar las distancias y producir un contenido periodístico de calidad centrado en los intereses de la sociedad y no en los intereses particulares de los medios, volverá el periodismo a ejercer la labor fiscalizadora social que siempre ha tenido que cumplir. Periodismo, periodistas y ciudadanía son un matrimonio indisoluble. Se necesita que unos crean siempre en los otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.